Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan. Tengan todas y todos muy buenos días. A nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a este evento en el que, con ánimo solidario y comprometido, comenzamos las actividades en torno a la conmemoración del Día Estatal de los Derechos Humanos. Promover y conmemorar los derechos humanos es de suma importancia, ya que estos son los mínimos indispensables para llevar adelante el proyecto de construcción de una sociedad democrática, sustentada en acuerdos que respetan las condiciones de las personas y permiten que las relaciones humanas se lleven a cabo en un clima adecuado para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de todas y todos. Este organismo vive con el compromiso de defender y promover los derechos humanos con una firme convicción de que la educación y promoción es la herramienta base para el conocimiento y la observancia de los mismos. Es un gusto contar con su valiosa presencia. Para dar inicio a las actividades, nos permitimos presentarles a las autoridades que amablemente nos acompañan esta mañana. Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Armando Romero Rosales, delegado federal de la Secretaría de Gobernación. Juan García Zúñiga, en representación del licenciado Alfredo Montes Mejía, delegado de la Fiscalía General de la República. En representación del general comandante de la 16ª Zona Militar, el teniente coronel de arma blindada, Rafael Mendoza Medina. Delfino López Pasos, mayor de Justicia Militar de la 12ª Zona Militar. En representación de Alexis Gómez Juárez, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, Gerardo Núñez Armenta, coordinador de vinculación y participación. Teresita de Jesús Alférez Huerta, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Juan Carlos Rincón Mojica, secretario de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 45, en representación de María Berta Solórzano Lujano. Eduardo Bravo Reynoso, consejero de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Presentamos, por supuesto, al anfitrión de este evento, José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Asimismo, agradecemos la amable presencia de las autoridades que nos acompañan del municipio de Yuriria. Agradecemos la amable presencia de invitadas e invitados especiales, autoridades gubernamentales, personal de organizaciones amigas, docentes y estudiantes de instituciones académicas, integrantes de la sociedad civil. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. A continuación, en representación de José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, pedimos a Verónica Aguilar Cuella, coordinadora del área de educación, nos haga favor de dirigir un mensaje a este auditorio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. A nombre y de todos y todas ustedes, a nombre del licenciado José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida a este espacio dispuesto para fortalecer una cultura de protección y defensa de los derechos humanos. Para quienes integramos la oficina del Ombudsperson guanajuatense,
hoy es un día de suma importancia. Por primera vez, concurrimos a la conmemoración del Día Estatal de los Derechos Humanos y este es un acontecimiento que nos llena de orgullo y beneplácito. El año pasado se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto que estableció el 3 de mayo de cada año como fecha para evocar tan importante tema. El 3 de mayo es también una fecha significativa porque nuestro organismo cumple un año más en la interminada labor para la protección de los derechos humanos desde que inició funciones en 1993. Esta conmemoración, pues, cumple dos objetivos. Por una parte, la celebración del reconocimiento de la dignidad como eje rector del actuar del Estado y por otra, el poder lograr la sensibilización, la concientización y la efectiva promoción de los derechos humanos desde distintas perspectivas, la jurisdiccional, la no jurisdiccional y la protección internacional. A lo largo de estos años, en Guanajuato hemos construido leyes, normas, sistemas y consejos para dar plena vigencia a los principios que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los estándares trazados por la Convención Americana y otros tratados internacionales. Pero aún falta mucho por hacer. La protección y defensa de los derechos humanos es una tarea que nos lleva a reflexionar y plantear aquellas soluciones que contribuyan a garantizar el respeto pleno a las personas en un entorno de paz, justicia y libertad. Esta fecha y el foro en el que hemos concurrido nos permitirán precisamente abonar a este propósito. Su participación ha sido y siempre será muy valiosa para afrontar los retos y desafíos, para erradicar las conductas que amenazan, vulneran la dignidad de las personas, por lo que con una sola presencia en este importante evento contribuye desde ya a la promoción, estudio y divulgación de los derechos inherentes a la propia naturaleza humana. En este encuentro hemos preparado para ustedes un amplio programa de conferencias con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y herramientas de vanguardia que nos permitan favorecer el capital humano de la materia. A nombre del titular de la Procuraduría, agradezco y doy la bienvenida a los conferencistas y panelistas que nos acompañan en estos momentos, estarán con ustedes. Estoy cierta que en este foro vendrá a enriquecer su quehacer a cada uno de los ámbitos en donde se desempeñan, ya sea público, privado o social. Escucharemos al doctor Gumecindo García Morelos, quien tiene la presea Jurisprudencia Siglo XXI al Mérito Nacional en Litigación Estratégica en Derechos Humanos, quien expondrá precisamente el tema litigio estratégico y derechos constitucionales sociales. Posteriormente también escucharemos a la maestra Mariana Broca, consultora jurídica en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Mesoamérica. Hablará acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos presente y futuro. Además, se realizará un conversatorio sobre los logros y retos del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, con la participación y la suma experiencia de la maestra Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Asimismo, también intervendrá en dicho conversatorio nuestro anfitrión, el procurador José Raúl Montero de Alba. El día de mañana también tendremos dos conferencias magistrales, la primera de ellas a cargo de Luis Lloredo Alix, quien es doctor en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho por la Universidad de Carlos III de Madrid, quien expondrá sobre las perplejidades, contradicciones y dificultades de la historia de los derechos. La segunda conferencia estará a cargo del doctor Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, quien abordará el tema del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México e Iberoamérica. En suma, como lo podrán advertir, se ha integrado un programa bastante amplio, del cual estoy cierta será de gran utilidad para nuestro objetivo. Finalmente, reitero nuestro agradecimiento a todos y cada una de nuestras y nuestros participantes que se han integrado a esta iniciativa
que tiene como propósito conmemorar el Día Estatal de los Derechos Humanos. Gracias por su generosidad y por compartir con nosotros sus esfuerzos. A nombre de la Procuraduría de los Derechos de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, sean todas y todos bienvenidas y enhorabuena. Invitamos a el doctor Gumecindo García Morelos para presentar la conferencia magistral titulada Litigio Estratégico y Derechos Constitucionales Sociales. Adelante, por favor, doctor. Gracias por esta oportunidad a mi amigo el Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el abogado Raúl Montero de Alba, una vez más. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de volvernos a encontrar y reflexionar sobre uno de los temas más importantes, que es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA. En la actualidad, los derechos humanos, civiles y políticos, que son los derechos individuales, no los podemos estudiar, entender, exigir, sin la conexidad que implica los derechos individuales y los derechos sociales, los derechos de las colectividades, los derechos de las necesidades básicas de cierto grupo de personas que se encuentran en una situación desventajada. Pero muchas veces los derechos humanos tenemos que interpretarlos de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Y esta es una función muy importante para tener como punto de partida que los derechos humanos no se encapsulan en el derecho positivo. Cualquier derecho humano que no se encuentre en el parámetro de regularidad. El Estado mexicano, podemos decir, para reconstruir la pirámide de Kelsen, es decir, qué ordenamiento es el que tiene mayor jerarquía en nuestro país, que en lo cotidiano podemos reclamar nuestros derechos. Una vacuna, un agua que no esté contaminada, que no se nos corte el agua en una casa, acceder a vivienda digna, que ninguna persona sufra discriminación, derecho a la alimentación. Todas las personas pueden acceder a una serie de derechos básicos establecidos en un ordenamiento jurídico supremo en México, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un famoso caso que denunciamos en 2011, y dio pie a un régimen jurisprudencial de una importante reforma constitucional del 2011. Me refiero a la construcción del parámetro de regularidad de los derechos humanos, la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que de acuerdo a la Corte ha sido una de las decisiones más importantes en más de 150 años. Esto lo anunció en su sitio de internet el 5 de febrero de 2017. Este caso lo que hace es precisar, primero, la base de los derechos humanos de todas las personas. Segundo, la obligatoriedad de los tratados internacionales. Tercero, la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional y, sobre todo, una nueva dimensión de la Constitución. Nos enseñaron que la Constitución es la ley suprema de un país. Nuestra reforma y la interpretación que hace la Corte hace un reacomodo para concluir. La norma suprema en materia de derechos humanos, estableció el Pleno de la Suprema Corte, es el parámetro de regularidad de los derechos humanos, en el cual, digamos, se incluyen las fuentes jurídicas más importantes de los derechos humanos en nuestro país. La Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, haciendo una precisión. No significa que la Constitución tenga mayor jerarquía que los tratados internacionales. La Corte estableció que, tratándose de normas jurídicas de derechos humanos, tienen la misma jerarquía. Estos dos ordenamientos, Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, y por otra parte, es importante, esta jurisprudencia de la contradicción de tesis 293 incluyó la ley, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes de la legislatura de los estados adquieren
el mismo nivel normativo que la Constitución, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cualquier persona o grupo de personas puede reclamar en el mismo estatus jurídico de la Constitución y el tratado el contenido de una ley. Si hay derecho familiar, niños, mujeres, personas con discapacidad en un código familiar, en un código civil, la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los estados, esas normas tienen jerarquía constitucional según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradicción de tesis 293, diagonal 2011 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional Mexicano. Este apunte considero que era muy importante por el arranque. Los derechos, y también aclararlo, no se agotan ahí. ¿Qué tal si hay algún derecho humano que no esté en ninguno de estos ordenamientos que citamos, tratados, constitución o leyes? O incluso en la jurisprudencia no se encuentran. El individuo, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 29, inciso C, reconoce a cualquier persona los derechos inherentes. Es decir, no requiere que estén positivizados, no requiere que estén implícitos, sino el reclamo se puede hacer ante cualquier instancia. Otro punto importante, no solamente el catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que precisamos, se trata de derechos que no se pueden separar. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, en esa declaración se estableció la necesidad de tener una conexidad, de no separar los derechos individuales y sociales, porque había un problema a nivel internacional y en algunos sistemas constitucionales de Europa y de América Latina no tanto, pero digamos, el problema residía en que después de la Segunda Guerra Mundial se elaboraron instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que en lo sucesivo los abreviaremos, este segundo bloque, como derechos constitucionales sociales. Los derechos de los grupos, los derechos de personas en situación de cierta desventaja. Incluso una persona con poder adquisitivo, si perteneciera a un grupo de la comunidad lésbico-gay, podría considerarse también en este sector de grupos vulnerables. Minorías religiosas, migrantes, personas en situación de pobreza. El diseño del Estado constitucional se reajustó después de la Segunda Guerra Mundial, aunque México dio un paso muy importante en 1917 con las reformas y adiciones a la Constitución de 1857 en Querétaro, porque Querétaro y su constituyente no escribió una nueva constitución, reformó y adicionó la de 1857 de corte liberal. Los liberales en el siglo XIX plasmaron estos derechos, inclusive, de acuerdo a los datos históricos, en 1857 hubo un intento por incorporar derechos sociales de los trabajadores, pero hubo un rechazo en ese primer momento que se plasmó en nuestra Constitución, en los artículos, la inclusión de los derechos constitucionales sociales, artículo 3, la educación, artículo 27, el régimen de propiedad de la tierra para los campesinos, y el artículo 123, el derecho de los trabajadores y la previsión social. Estos fueron en un primer momento los derechos sociales que adquirieron rango constitucional y por lo tanto exigibles desde ese momento. México fue el primer país en dos cosas respecto a los derechos sociales. Primero, en reconocerlos a nivel constitucional y segundo, en dotarles de una garantía jurisdiccional para que pudieran ser reclamados ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos, todas las personas pueden reclamar ante los tribunales, ante las comisiones, procuradurías de derechos humanos, los derechos de las personas, individuales y colectivamente. No hay derecho que no pueda ser
justiciable. Todos los derechos son justiciables. Veremos en el marco de las garantías de los derechos, con un enfoque de la garantía judicial, y que por supuesto puede la Procuraduría ser un acompañamiento paralelo al momento de que ustedes hayan instado a un tribunal para reclamar algún derecho humano. Y los derechos humanos se pueden exigir tanto a los particulares como al Estado. Tenemos una práctica de los derechos donde los particulares también pueden ser demandados en vía civil, en vía laboral, en vía familiar. El abogado, en las demandas, puede alegar violación a derechos humanos de cualquier instrumento del parámetro de regularidad. Entonces, instalamos, la Constitución mexicana reconoce los derechos sociales en 1917. La Segunda Guerra Mundial produce una serie de instrumentos internacionales a su finalización. La primera, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de mayo de 1948. Estos dos instrumentos no eran tratados internacionales, sin embargo, han sido un punto de partida muy importante para la conciencia del poder, la conciencia de las naciones, para salvaguardar la condición de la persona. Estos dos instrumentos, el Universal y la Declaración Americana, acogieron todos los grupos de derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se plasmaron. Pero había un temor por la guerra naciente, la Guerra Fría, el bloque mal llamado socialista y el bloque capitalista. Había una reticencia a este segundo bloque de derechos. Y cuando en 1966, en Naciones Unidas, se aprueban el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el segundo instrumento le condicionaron la posibilidad de reclamar los derechos a que el Estado tuviera recursos suficientes. Sobre este punto voy a abundar muchísimo porque los derechos sociales llegaron a ser catalogados como no derechos humanos. Y la realidad, y hay doctrinas encontradas, pero las vamos a explicar a través de casos de la justiciabilidad de los derechos constitucionales sociales. Este es el primer obstáculo que se enfrenta el panorama mundial para hacer, en apariencia, una clasificación de derechos de primera y derechos de segunda. No me refiero a la clasificación de las generaciones, sino al reconocimiento inmediato. Los derechos sociales, en algunas teorías europeas, y señalo Robert Alexi, Luigi Ferrajoli, por ejemplo, este grupo de teóricos no han tenido un reconocimiento pleno de los derechos constitucionales sociales. En cambio, sí es importante la izquierda constitucional, la izquierda no revolucionaria, la izquierda igualitaria, también reconocida como liberalismo social. Una corriente muy importante, por ejemplo, un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, hace un replanteamiento de los derechos sociales ante el contexto de la desigualdad económica y potenciar la aplicación de las constituciones y de los tratados. Y otro pensador importante de Harvard, de la izquierda, pero una izquierda verdadera de derechos, es John Rawls, que en su libro Teoría de la Justicia hace ahí un punto de partida doctrinal sobre el nuevo enfoque del igualitarismo de los derechos sociales. Eso es muy importante porque nos nutre para argumentar y poder exigir y dar respuestas a las peticiones sobre protección de derechos sociales. Ronald Dworkin también, y América Latina se inclinó más a que sus constituciones pudieran ser aplicadas de manera directa, sin ninguna restricción, en el tema de los derechos sociales. La verdadera democratización de los derechos humanos necesitaba un segundo elemento, el aplicador, el controlador,
y en un primer momento fueron los tribunales. Después el movimiento incluyó en esta reconstrucción constitucional de América Latina al defensor del pueblo, al ombudsman, procuradurías de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, que se encargaron de salvaguardar la serie de los derechos y libertades de las personas. Este es un primer contexto de los derechos sociales en el plano constitucional y subrayar algo muy importante para todos. Sé que hay servidores públicos, sociedad civil, autoridades, pero los derechos humanos, incluso la Constitución habla toda persona, toda persona. Por lo tanto, el discurso que vamos a compartir con ustedes a través de casos del litigio estratégico, donde tenemos que buscar casos de alto impacto que permitan una reconsideración del alcance de un derecho humano, resolver una situación generalizada, sistemática de violación a los derechos humanos. En México, de acuerdo al artículo 1 y al artículo 17 de la Constitución, podemos decir, cualquier tribunal, un juez civil, un juez mercantil, puede conocer de un derecho humano que es el derecho a la vivienda. En un contrato puede estar un juez civil en materia de arrendamiento, está incluido el derecho a la vivienda. Un lanzamiento en materia civil, si hay intervención de la Fiscalía en el tema de vivienda, posesión de vivienda, no me refiero a la propiedad, existen altos estándares de protección del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De hecho, la mayor aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en un país ha sido el de los derechos sociales. Y sobre todo, quien ha marcado la pauta jurisprudencial de manera amplia y progresista es este órgano de Naciones Unidas, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No viene en el tratado, sin embargo, se acordó crearlo a través de un protocolo facultativo y aquí hacer un llamado de reflexión para que el Estado mexicano ratifique la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firme el protocolo de 2008. Inclusive, lo curioso, México participó en la elaboración del protocolo para el reconocimiento de este comité y de esta manera los individuos, grupos de personas puedan presentar una especie de amparo internacional ante el comité que tiene facultades para dictar medidas cautelares cuando en un país los recursos internos no hayan sido suficientes. Esto es muy importante. Otro problema en el ámbito internacional sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, el sistema interamericano, desde mi punto de vista, ha tenido una deuda importante en materia de justiciabilidad de derechos sociales. Sí los ha protegido, pero, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 26, estableció una cláusula que determinó que se podían aplicar los derechos sociales de manera progresiva. Pero quien interpretó esta parte, que también es muy importante, ¿qué vamos a entender por la progresividad de los derechos sociales? El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la observación general 3, el comité, es decir, estas son líneas jurisprudenciales muy importantes, estableció que los recursos a los que se refiere el artículo 2.1, porque hubo una mala interpretación. A ver, imagínense una persona con cáncer en el Seguro Popular, una persona con VIH o cualquier enfermedad, o una vacuna que haya un desabasto nacional, medicina que no esté en el cuadro básico para personas que no puedan pagar sus medicamentos. Derechohabientes del IMSS o del ISSSTE o de las Fuerzas Armadas, que su cuadro básico no incluya medicamentos y tratamientos, ¿pueden exigirlos dentro de su derecho a la seguridad social? Les daré una respuesta preliminar, sí.
¿Quién va a conocer de estas demandas? En el caso del Seguro Popular, los organismos públicos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, y a nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el ámbito judicial, los jueces de distrito. Esto es muy importante conectar, porque los derechos sociales se consideran que son derechos que están sujetos a la progresividad. En una interpretación gramatical del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, parecería que el Estado puede justificar la no aplicación de los derechos sociales porque no cuenta con los recursos económicos. Y como los estados que firmaron el pacto enviaban informes sosteniendo no tengo recursos, por lo tanto no puedo hacer efectivos los derechos que tengo compromiso en mi país. Por lo tanto, en la observación general 3, el comité dijo, a ver, estados, están entendiendo muy mal el sentido del artículo 2.1 de este pacto. No, es más, hay una serie de derechos humanos que vamos a entender de aquí en adelante, el derecho al mínimo vital. Son condiciones mínimas de las personas, las necesidades básicas que elaboró el catálogo en el párrafo 10 de la observación general 3, vivienda, agua, salud básica, educación, trabajo, recuerden, son catalogados como derechos al mínimo vital, exigibles ante cualquier tribunal. Cuando una mamá demanda al papá por incumplimiento de obligaciones, hay hay la posibilidad de que esos derechos humanos, ese argumento del derecho al mínimo vital, la mamá lo exija ante un juez civil, ante un juez familiar. El trabajador y sus necesidades, ahora en esta transición del modelo de justicia laboral, el trabajador puede reclamarle al tribunal argumentos, conceptos de derechos humanos que nosotros, como dijo en alguna ocasión, en 2017, el procurador Montero de Alba, tenemos que ser un factor de transformación. Las ideas tenemos que revolucionarlas, tenemos que romper con los estereotipos, incluso con la propia jurisprudencia de los tribunales, tenemos que hacer una transformación en el significado de los derechos. Y este reclamo del derecho al mínimo vital, dijo el comité, estos derechos son de aplicación inmediata, no requieren estar sujetos a la cláusula de progresividad de los derechos. Por lo tanto, yo considero que difícilmente alguna autoridad del país pudiera argumentar que hay un tema necesariamente de postergación de aplicación del derecho por el tema de la progresividad. Pero México publica en el Diario Oficial de la Federación este tratado en mayo de 1981. Hagan las sumas, hagan la aritmética de mayo del 81 a mayo del 2019, ¿cuántas décadas han pasado? Por lo tanto, advierto que el Estado mexicano, cualquier nivel de gobierno, municipio, estados, federación, pudiera justificar que no cumple con los derechos sociales porque no tiene recursos y porque hay cláusula de progresividad. Esto estableció el comité, no. Los derechos del mínimo vital son de aplicación inmediata. Ahora, en cuanto a los recursos, ¿qué pasa cuando el Estado dice no tengo recursos? El comité, en la observación general 3, párrafo 11, estableció una regla importante. Si una autoridad en materia de derechos constitucionales sociales argumenta que no tiene un presupuesto necesario, debe probar jurídicamente que gestionó el recurso, inclusive hasta los órganos internacionales, Banco Mundial, por ejemplo. Por lo tanto, en un litigio donde el Estado oponga como excepción sustantiva la falta de recursos, tiene una carga probatoria jurídica. La víctima, el afectado del derecho humano, no tiene que probar
su dicho, su exigibilidad, al menos en este punto. Y en el tema de progresividad, implica que cuando un derecho humano ha alcanzado cierto nivel de protección, un estándar, no puede reducirse, es decir, en otras palabras, está prohibida la regresividad. Sin embargo, existe la posibilidad, bajo circunstancias muy estrictas, de que pueda abrirse la posibilidad de regresividad de un derecho cuando se pueda justificar por circunstancias extraordinarias. Pero para esto, el comité, en esta línea jurisprudencial que les invito a estudiar y hacer simulaciones para su aplicación, que en tiempos de crisis económicas los derechos sociales deben prevalecer. Vean, las líneas más importantes, quedaron plasmadas en una construcción hermosa a través de la universalidad de los derechos humanos en esta jurisprudencia, observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay un avance más importante en este sistema universal que en el sistema interamericano. El Protocolo de San Salvador, que es el instrumento que reforma y adiciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 19 establece que no son justiciables directamente la mayoría de los derechos sociales que están plasmados en el Protocolo de San Salvador, a excepción del derecho a la educación y en cierta medida el tema del trabajo. Pero el resto de los derechos, agua, salud, vivienda, medio ambiente, de acuerdo al protocolo, no son justiciables. Por lo tanto, es importante reforzar la aplicación en el ámbito interno de los derechos sociales. En marzo del 2018, la Corte Interamericana dicta una sentencia, Poblete Vilches y otros contra Chile, en el cual, para resumen y relevancia de nuestra charla, la Corte Interamericana abre por primera vez, desde el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de reclamar directamente el derecho social en el sistema interamericano. Pero vean la diferencia de las líneas jurisprudenciales del sistema universal, el comité, con la Corte Interamericana. En la práctica, si ustedes revisan la jurisprudencia constitucional mexicana sobre los estándares de aplicación internacional, la mayoría, incluso la Suprema Corte, aplican las líneas jurisprudenciales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Los derechos sociales, hasta hace poco tiempo, eran poco reclamables ante los tribunales. Hoy es más frecuente que una persona piense, y si no tiene una vivienda, y si el Estado o la Federación no tiene un programa social suficiente, ¿puede ese grupo de personas reclamarle al Estado? La respuesta es sí. Todos los derechos humanos admiten justiciabilidad. Y si no hay recursos, les voy a contar un caso a través del litigio estratégico, que es el título de nuestra conferencia. Allá por 2016, llegó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo una mamá para plantear un problema de vida o muerte en materia de derechos sociales. Tiene una hija, en aquel momento, con 9 años, con síndrome de Down, que tenía un padecimiento congénito en el tórax. La niña estaba inscrita en el Seguro Popular por las condiciones económicas de la familia. Y un médico le diagnosticó un problema severo, repito, de vida o muerte. La niña necesitaba un chaleco compresor con un costo de $5,000 que su mamá no podía pagar, y por lo tanto, ¿qué pasaría si no obtenía el compresor para el tórax? La niña iba a morir aplastada, asfixiada por los huesos. Sus órganos vitales, vean el tema. El Seguro Popular no incluye este tipo de tratamientos. Son derechos sociales. Recuerden lo que dijimos. Son los derechos que requieren
recurso del Estado. Pero en la clínica tenemos, por eso hablaba de seguir ideas, de seguir escuelas, de seguir desafíos de los criterios que había, y créanme que lo hemos conseguido. Continúo con la historia. La mamá lloró, fue un martes, al día siguiente, en la tarde, un grupo de estudiantes de licenciatura que participan en el programa de la Clínica Litigio Estratégico en Derechos Humanos, llevan a la señora a un juzgado de guardia. Fíjense, el camino jurídico que se había optado en ese momento por la urgencia, gravedad y riesgo de irreparabilidad era que podía perder la vida. Se optó por acudir al juicio de amparo indirecto administrativo. La demanda se presentó por comparecencia. Fíjense, no hubo ningún argumento, se señala el acto, y el juez de distrito, en un máximo de 2 horas, admitió la demanda y dictó una medida cautelar. Imagínense la prontitud. Dictó una medida cautelar con efectos anticipatorios en menos de 2 horas. En la madrugada sale la actuaria del juzgado con las constancias para certificar, requerir a la mamá sobre la ratificación de la demanda. Ratifican, dan fe a simple vista del estado de la menor, se requiere informe al Seguro Popular y a otras autoridades del estado de Michoacán, del sector salud. Dicen, es cierto, tiene la enfermedad, nosotros la diagnosticamos, pero miren, el Catálogo Universal de Servicios de Salud, que es una norma general administrativa, no contempla ese tratamiento y no tenemos recursos. Aquí está un caso del problema. ¿Cómo hacer para aplicar judicialmente la normatividad sobre derechos sociales? Y también el otro esquema, el procesal. Tenemos que pensar que el juicio de amparo, en ocasiones, depende del operador judicial, no desarrolla de manera moderna la posibilidad de que las personas tengan un acceso sin problema a la justicia. Vean con la sencillez que en este caso, un grupo de estudiantes, a nombre de la menor, porque dice, cuando se ponga en peligro la vida, cualquier persona puede acudir ante un juez, artículo 15 de la Ley de Amparo. Y no solamente cualquier persona, sino puede hacerse por comparecencia, por escrito, por vía electrónica, sin firma. Y puede hacerse en cualquier día, a cualquier hora. Incluso en los lugares donde no existan jueces federales, se puede presentar la demanda ante los jueces del fuero común, artículo 159 de la Ley de Amparo. Se presentó la demanda, se admitió, se dictaron medidas cautelares, se ratificó y viene lo interesante de los problemas que había planteado en este inicio de la charla. El recurso económico viene a colación. Se dicta la sentencia favorable a la menor, el Seguro Popular interpone el recurso de revisión contra la sentencia. El juez ya había ordenado, aquí está lo interesante, el tema del presupuesto, traer desde Argentina, porque era el único lugar del mundo donde está la patente, traer de Argentina el chaleco compresor. Si una persona hoy, en IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas, necesita un medicamento que está únicamente en Bruselas, por los laboratorios, y en México todavía ni siquiera llega, no está en ningún cuadro, esa persona puede acudir ante un juez federal y el juez ordena, con medios de apremio penales federales, que la autoridad traiga el medicamento desde Bruselas de inmediato y no tendrían que esperar hasta la llegada de la sentencia de fondo. En este caso, el juez dijo a la autoridad, tiene que importar el chaleco compresor, pague los gastos necesarios y tiene que pagar los tratamientos en México del único médico que hay en el país para que la esté revisando de manera periódica. Se impugna la sentencia, se va a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y de trabajo, y voy a hacer un resumen de lo que pasó.
hacemos el alegato de oreja con el magistrado y el magistrado nos dice, vamos a revocar la sentencia porque faltó una firma en la ratificación de la actuaria. Fíjense, por una firma. Aquí es donde nos cuestionamos el formalismo exagerado de los actos. Salimos con el grupo de estudiantes, viene la reflexión, la preocupación, y si le decimos a la mamá que venga mañana con la niña a la sesión del tribunal colegiado, le llamaron, la mamá dijo, sí voy, llevó a la niña, a Hannah, inició la sesión, eso debo reconocer, fue con un trato de respeto de los magistrados. La niña balbuceaba en el momento de la sesión, pues por sus problemas propios de su padecimiento. Y el magistrado ponente del recurso de revisión estuvo distraído todo en la sesión del colegiado y se quedaron a 1 metro de la niña. El magistrado volteaba todo el tiempo a ver a la niña y la niña balbuceaba y balbuceaba. Le toca el turno al magistrado para dar cuenta de sus expedientes y se refiere al de la niña. ¿Qué creen que pasó? El magistrado dice, el proyecto se presenta para revocar. Sin embargo, esta palabra, donde hay principio de oralidad procesal, suele ser lo emocionante. El sin embargo se tradujo en retirar para mejor estudio por tratarse de una menor y por tratarse de salud. Retiraron el asunto, lo vuelven a listar 2 semanas después y confirman la sentencia. Vean la importancia del principio de inmediación procesal. El tema del presupuesto quedó abordado en 2 sentencias, en la sentencia del juez de distrito y en la sentencia por unanimidad del Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, ese artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha empezado a interpretar y aplicar con grandes resultados. En otro caso, que esto en el marco del litigio estratégico. El litigio estratégico no solo es violación de los derechos humanos, sino se busca una incidencia en una práctica que no resuelve los problemas. Incluso el litigio estratégico busca innovar, busca transformar leyes, criterios jurisprudenciales, aplicar normas que no se habían aplicado con anterioridad. Por ejemplo, un alumno de la clínica de una región de la Sierra de Oaxaca, la comunidad Chontal, que por cierto se tituló el día de antier, con mención honorífica, sobre el tema de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de medio ambiente y comunidades indígenas en México, se le ocurrió, por el tema de acceso a la justicia, variar la demanda de amparo. Ya hablamos de una demanda por comparecencia, ahora vamos a hablar una demanda por escrito, pero vean cuál fue la forma, piensen en el juicio de amparo, lo formal que puede resultar. ¿Cómo creen que redactó una demanda? Piensen en lo más inusual. Bueno, él era el abogado, pero pudo haber sido en su idioma, sí. Atendió a una mujer de 19 años con insuficiencia renal, de escasos recursos económicos. De escasos recursos económicos. No podía pagar tratamiento. ¿Cómo creen que elaboró la demanda? A ver, imagínense lo más inusual. No lo hizo con las formalidades. Bueno, el alumno llevó un cuaderno y en la hoja del cuaderno, la quejosa redactó una carta, y con falta de ortografía, dirigida a un juez en turno. La redactaron, en un momento más se la hago llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos para que la difunda en su portal, y ustedes vean esta carta. ¿Se puede imaginar que una demanda de amparo puede ser una carta donde le esté pidiendo al juez la intervención, que le ayude porque tiene una enfermedad y tiene el padecimiento y no tiene dinero para pagar? No fue exhaustiva, nada de que antecedentes, nada que medidas cautelares, bajo protesta, ningún requisito que exige la ley de amparo para una demanda. Es decir,
justicia epistolar a través de una carta. Llegaron a la Oficialía de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación en Morelia. En principio, el personal de esta oficina no quería recibir la carta. Dudaron, la recogieron y se fue al juzgado de turno por la urgencia. Se admitió la demanda, se concedieron medidas cautelares urgentes, ya hay sentencia, se le otorgó el amparo a la quejosa. Lo destacable en la justiciabilidad de los derechos sociales es la carta. Vean, siempre pensamos cómo hacer justiciable los derechos. La carta. Hubo otro caso de don Martín, de una zona de Tierra Caliente de Michoacán. El señor se estaba muriendo prácticamente y llegó con este mismo alumno, esperaron, ese día llegó de la Huacana, enfermo, el señor no podía ni caminar y tiene como 35 años y ustedes ven físicamente está deteriorado por la enfermedad. No podía subir la rampa, no es falta de respeto, simplemente estoy consultando el cronómetro. No podía subir la rampa del juzgado y el personal de turno bajó desde lo alto del edificio a atender al señor en la entrada, se le tomó la comparecencia al señor, se tramitó la admisión de la demanda, se concedió medida cautelar para que ese mismo día, en 12 horas, el autoridad responsable rindiera el informe sobre qué había hecho para atender al quejoso. 12 horas. Y en estas 12 horas transcurrió la noche y la madrugada y se vencieron las 12 horas a las 7 de la mañana. El director del Hospital Civil no rindió informe, no atendió al quejoso y a las 7 de la mañana y unos minutos certificaron el expediente y el actuario salió a notificarle que se le había hecho valer el apercibimiento, por lo tanto se le impuso una multa por 8,500 pesos y se le notificó al SAT y el SAT fue a requerirlo personalmente. Las multas en los juicios de amparo tienen que pagarlos las autoridades de su patrimonio. Pero recuerden, en tema de salud, ciudadanos, servidores públicos, vamos, todas las personas son ciudadanos, todas son personas, pero el servidor público, también tenemos ese problema del tema de salud, nuestros familiares, nosotros mismos podemos estar ahí potencialmente, por lo tanto, llévense estas rutas muy importantes de presentar sus reclamaciones ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ante los jueces de distrito, no hay litispendencia, pueden hacerlo de manera simultánea. No atendió al señor y cuando les llegó la multa, pues empezaron a atenderlo de manera inmediata a la persona. Les contaré el último caso de salud y cambiamos de derechos sociales. Y esto fue un caso muy especial para el servidor, porque no simplemente fui abogado de un litigio de derechos sociales, sino también de mi hijo. Mi hijo tenía 1 mes y medio y no había una vacuna en el país, vacuna contra hepatitis B. Fíjense, aquí entra un tema de salud real. Al momento de nacer se le tenía que aplicar la primera dosis contra hepatitis B. De acuerdo al médico particular, a las instancias públicas, no había en el país el biológico. Y pensando en términos de derechos humanos, podía sufrir un daño de imposible reparación. Porque si las vacunas no se aplican al momento que establece el Esquema Nacional de Vacunación en los periodos, las personas, hablamos de todos, no quedan inmunizadas. Ya no hay otro momento para inmunizar al cuerpo con ese medicamento. De ahí el argumento de daño de imposible reparación. La demanda la presenté por vía electrónica. Hablamos de comparecencia, una demanda por escrito en forma de carta y esta en forma electrónica. Artículo 109 de la Ley de Amparo, último párrafo. Envié por vía electrónica al portal del Consejo de la Judicatura Federal, me llega el acuse de la demanda 2149
antes de las 12 de la noche, la demanda ya estaba admitida y había medidas cautelares ordenando la búsqueda inmediata para la aplicación del medicamento. Se admitió, se vincularon autoridades a través de las medidas cautelares. Vean la prontitud con la que el juez federal resuelve el tema de las medidas cautelares y apercibe penalmente a las autoridades federales y del Estado de que en caso de no cumplir la suspensión, iban a darle vista al Ministerio Público y hacerle efectiva una multa, independientemente que el juez pudiera continuar con la tramitación de la búsqueda del medicamento. El juez requiere a las autoridades sanitarias y llega un informe donde hacen del conocimiento la razón por la que no había vacunas en México en ese momento. Vean, esto es muy importante, el principio de exhaustividad del juez de amparo. ¿Qué derechos humanos estaban en juego por el tema de la vacuna? La vida, la integridad física y además, un factor muy importante, el interés superior del menor. Me voy a detener aquí porque esto les va a interesar también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, tiene una jurisprudencia del año 2006 que establece verdaderamente un modelo de amparo totalmente diferente al resto. Y en esta jurisprudencia, por reiteración de criterios, dice, tratándose de menores, en cualquier materia, jueces y magistrados federales deben realizar todo el trabajo desde la demanda, ampliar la demanda, recabar prueba de oficio, encargarse de la suplencia. Es decir, había una construcción moderna, garantista, de la figura del juicio de amparo, la suplencia de la queja. Esto es, cuando un abogado presenta una demanda, pero sus razonamientos jurídicos de violación de derechos humanos son deficientes, de acuerdo a esta figura, los tribunales de amparo tienen que ayudar a las personas y corregir los errores y ellos realizarlo de manera oficiosa, el argumento de violación de derechos humanos. Pero este caso, tratándose de menores, el juez de distrito tiene obligación de recabar prueba. En el caso de la niña con síndrome de Down, el juez realizó prácticamente, oficiosamente, el juicio de amparo. No requirió pruebas, ordenó peritaje de manera oficiosa, ordenó diligencias para mejor proveer, y vean el resultado. Hoy sigue en cumplimiento la sentencia, porque el juez determinó que él no puede decidir que se ha cumplido la sentencia de amparo cuando no se ha restituido totalmente la salud de la niña. La niña necesita seguir viajando con su mamá a la Ciudad de México a que le ajusten el chaleco, lo tiene que estar ajustando de acuerdo al crecimiento. Vean, es decir, las sentencias los protegen a ustedes de por vida, son de tracto sucesivo. ¿Y saben qué ley está aplicando en el cumplimiento de la sentencia? Una ley del Estado, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Michoacán. Y el juez, en una audiencia que hubo para determinar el cumplimiento de la sentencia, expuso que era una ley que protegía más que la Constitución y que la Convención sobre los Derechos del Niño, imagínense. Volviendo al caso de la vacuna, el juez ordenó la búsqueda, la autoridad presenta el informe y nos enteramos de que COFEPRIS había inmovilizado lotes de esta vacuna en todo el país. Todo lo que había entrado con posterioridad a los lotes que se habían circulado y agotado, eran ya inmovilizados. Teníamos un problema y entonces, si hay niños y necesitan la vacuna, ¿cómo van a acceder a la vacuna? Venía el dilema. Es donde veremos si el juicio de amparo verdaderamente cumple, porque el tiempo seguía transcurriendo, la demanda se presentó antes de que venciera el periodo para la aplicación de la inmunización biológica. Vean, fue una demanda de amparo contra un acto futuro inminente y ante una situación de riesgo de daño irreparable. El juez le dijo a la autoridad, bien, COFEPRIS
determinó la inmovilización, pero ante el riesgo fundado, ante el acta de nacimiento, ante la exhibición de la cartilla de vacunación, dijo, requiere a todas las secretarías de salud del país que realicen la búsqueda del biológico de inmediato y también la búsqueda en los laboratorios médicos en México. Y si no se encuentra, del extranjero, pero dio plazos cortos, incluso por día había 2, 3 acuerdos que se notificaban durante el trayecto del día, por la urgencia. Se aplicaron las vacunas, las 2 dosis, se dictó sentencia de amparo favorable, y aquí para los que son abogados, podríamos pensar, las medidas cautelares habían anticipado todos los derechos humanos que se habían reclamado. El juez en la sentencia lo amparó para que se garantizara su acceso a la salud de todo el esquema nacional de vacunación. Todo el esquema quedó protegido en la demanda, por lo cual creo que estamos en una etapa importante nueva sobre los derechos sociales. Lo que más aqueja a un país son el tema de las enfermedades, el acceso a las vacunas. Y para cerrar el punto de salud, pues recuerden, los derechos sociales son derechos que se conectan con derechos individuales. En este caso, ustedes precisaron el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la salud, y la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que la salud, el acceso a la salud de las personas debe ser el de más alto nivel. Ojo, hay un estándar normativo de derechos humanos reclamable contra cualquier autoridad. El juez de distrito dijo en la sentencia de la vacuna, el derecho humano, el derecho a la salud es un derecho humano irrestricto, es decir, no admite restricción. Es un derecho absoluto que se debe proteger. Lo interesante que después de esa demanda, antes que se resolviera la sentencia, varios papás empezaron en el circuito en Michoacán a presentar demandas por los biológicos, por las vacunas, incluso contra hepatitis, empezaron a promover y se consiguieron a través de las medidas cautelares. Hubo un caso de hepatitis en la madrugada, y en la madrugada el juzgado dictó y fue a notificar el actuario las medidas cautelares. Esto es un tema de cómo pueden exigir los temas de salud. Cierro, porque esto es muy importante. En el IMSS hay un artículo, el artículo 109 de la ley del IMSS, y esto para cualquier trabajador es muy importante y lo pueden aplicar para cualquier régimen de salud en el que se encuentren. ¿Se acuerdan que habla de la cotización de semanas cuando el trabajador es dado de baja y va a tener derecho a la seguridad social 8 semanas después de que cese la relación laboral? Imagínense que el trabajador tiene una enfermedad, o su hijo, o su mamá, o su esposa. Esto significa que la aplicación de la ley le va a interrumpir el tratamiento médico. ¿Qué tal si es una enfermedad degenerativa o una enfermedad que requiere un tratamiento prolongado y va a ser interrumpida por la disposición de esta ley? Ustedes pueden acceder, incluso los trabajadores, si demandan ante un tribunal lo laboral, ¿qué va a pasar con el tema de la seguridad social? Eso van a tener que tramitarlo por separado a través de un juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, porque eso pueden alegar, se pone en peligro la vida de la persona si se corta el tratamiento. Es decir, es inconstitucional interrumpir un tratamiento a una persona que se inició antes del cese, de la terminación laboral, y debe prestarse el tratamiento en cualquier sistema de salud hasta el total cumplimiento del tratamiento. Vean la importancia. Y no tienen que esperar hasta la sentencia. Esta protección en vía de amparo la pueden tener en 1 o 2 horas de inmediato las personas para acceder a cualquier. Estos son temas de salud en general, operaciones, transfusiones de sangre, lo que puedan imaginarse. Con esto cierro el tema de salud. Educación. Un día, una mamá, una trabajadora doméstica, ¿cuánto tiempo es? ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, me avisa. Una trabajadora doméstica
me comenta, oiga, mire, mi hijo fue suspendido 4 días de la escuela pública, que por travieso, que la maestra se salió a la dirección, regresó y encontró jugando al salón. A ver qué niños de segundo año, o en casa los que tenemos menores, díganle, no te pares, pórtate bien, no hagas nada. Un niño de 5, 6, 7, 8 años obedece igual que un adulto, además los adultos ni obedecemos tampoco muchas veces. Y la maestra llega y hace justicia expedita, procedimiento administrativo sancionador expedito, vean, dice, tú un día, tú 2 días, tú tal, y le tocó al niño, al que fue quejoso, tú te vas 4 días, eso fue un miércoles. Lleva al niño, dice, pues, no me lo sacaron, dice la mamá, que 4 días no va a ir a la escuela. Dice, y acuérdense que hubo las marchas en Michoacán y no hubo 2, 3 meses clases. Dice, y va a perder todavía 4 días más. Bueno, se nos ocurrió presentar una demanda ese mismo día, pero la perspectiva del acceso a la educación bajo el artículo 22 de la Constitución, los actos prohibidos. Consideramos que la forma de sancionar era una pena inusitada administrativa, es decir, aquellas que no están previstas o aunque estén previstas, son irracionales, inusuales, inhumanas y afectan los derechos humanos, en este caso del menor. El juez de distrito admitió la demanda por comparecencia y dictó la medida cautelar de inmediato, el miércoles en la tarde-noche. Al siguiente día, jueves, fueron los alumnos de la clínica, después llegó el actuario del juzgado a la escuela y se sorprendían las autoridades escolares. El juez de distrito ordenaba en la medida cautelar que el menor fuera reincorporado a sus clases, a hacer exámenes, a ser evaluado y que no podía ser afectado en el derecho a la educación. El niño se reincorpora, la mamá tiene reuniones con las profesoras, se desiste de la demanda, pero el precedente de visibilizar casos de violación de derechos humanos a través de respuestas judiciales es una forma de consagrar la cultura de los derechos humanos, utilizar mucho los medios de comunicación, pero no es litigar con los medios, es decir, obtenemos el resultado, se visibiliza y esto permite que la sociedad civil, incluyendo los abogados, vean la posibilidad de encontrar y seguir una ruta jurídica específica para cierto tipo de violación de derechos humanos. Vean la prontitud, el niño se incorporó, Panchito no sabe que ya fue quejoso, no sabe que tuvo una medida cautelar, pero esto es verdaderamente la justicia cuando se hace de manera pronta. Un caso que está en construcción en educación para niños, una educación especial. Un niño con síndrome de Down no es aceptado en ninguna escuela en Michoacán, que porque requiere un profesor sombra. Las leyes no establecen el profesor sombra, pero sin embargo, al reconocer el derecho humano a la educación a cualquier niño, pues esto implica también para cualquier persona. No hay dentro de la política pública escolar para niños con este padecimiento, con el síndrome de Down, la posibilidad de que tengan maestro sombra. Vamos a presentar la demanda y bueno, visualizamos una ruta ya muy definida, pero lo principal, inmediatamente, ¿qué necesita el niño, su familia? Una medida cautelar que haga realidad el tema. El presupuesto, el juez lo puede obviar, incluso en la medida cautelar el juez decide, oiga, pero no está en el cuadro básico el tratamiento, no importa. Si no está en el plan de desarrollo, no está en las políticas públicas administrativas, municipales, estatales o federales, el juez constitucional, el juez de derechos humanos, puede hacer un escrutinio estricto, profundo, de la violación del derecho humano. Y esto implica que se abre un diálogo social con el Poder Judicial de la Federación en materia de derechos humanos y que, por supuesto, las Procuradurías de Derechos Humanos, las comisiones, han seguido. Y en esta perspectiva de lo judicial, de proteger los derechos humanos de manera inmediata. Un caso
Otro ahora en materia de agua, acceso al agua. En San Luis Potosí, 2 personas demandan a autoridades municipales y del Estado porque viven en una comunidad rural y hay una corriente de agua que se contaminó y esto contaminó los pozos de agua de esa comunidad. Imagínense, no tienen agua potable, no tienen acceso. Presentaron la demanda de amparo y en menos de 2 horas el juez de distrito en San Luis Potosí dictó medidas cautelares para que se garantizara el derecho a la vida y a la integridad física contra la contaminación y ordenó a las autoridades que de inmediato tomaran medidas para evitar que se continúe la contaminación y también para que se acceda al agua potable de esas personas de inmediato. Vean este tipo de situaciones que generalmente no visualizamos, pero recuerden, todo esto constituye el llamado derecho al mínimo vital. Y el derecho al mínimo vital es un derecho irrestricto que no puede ninguna autoridad justificar su incumplimiento de protección. ¿Qué derecho social no puede, estamos ajenos los presentes? ¿Creen que hay algún derecho social que estemos ajenos? Todos. Todos tenemos un contacto con el agua, con el medio ambiente, un tema de salud, un tema de educación. Es decir, los derechos humanos pueden reclamarse a través del juicio de amparo cuando hay violación a los derechos sociales. Inclusive la Constitución señala en el artículo 107, fracción cuarta, cuando se trata de violaciones directas a los derechos humanos, no se requiere agotar el principio de definitividad, es decir, acudir a los tribunales. Ahora, en un plano complementario, la justicia de los tribunales de los estados. Estos derechos también, estos reclamos, dependiendo si es autoridad municipal o estatal, pueden acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para que realicen control judicial difuso, control judicial de convencionalidad, de constitucionalidad, y siempre también habrá suplencia de la queja. Los trabajadores ante los tribunales de conciliación y arbitraje pueden reclamar cualquier serie de derechos. Para ir cerrando, hay un caso que resolvió un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa de trabajo en Michoacán respecto a una trabajadora de confianza. Mujer, en la Secretaría de Finanzas de Michoacán, no le renovaron el contrato porque se embarazó. Y se lo dijeron, no, ya no te podemos renovar porque estás embarazada. La cesan, va al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, le niegan la protección, va al amparo directo laboral y los 3 magistrados hacen suplencia de la queja plena. Se aprobaron 6 tesis aisladas en materia de derechos de la mujer y derechos socioeconómicos. No discrimina. Y saben, el argumento de los magistrados fue más allá. Dijeron, la discriminación no solamente fue para la mujer, ¿para quién más creen que se consideró que se provocó una discriminación en esa relación laboral? Para el bebé, fíjense, para el bebé dijeron, el amparo también protege al bebé. Y establecieron que fue violencia de género y que violaron los derechos reproductivos que reconoce la Constitución en el artículo 4º, párrafo 2, y constituyeron también una violación al libre desarrollo de la personalidad. Vean, el escrutinio de los derechos humanos, aunque era una cuestión laboral, no se centró únicamente en los derechos laborales. Esto es lo que quiero invitarlos. Cualquier derecho humano, ante cualquier instancia, ustedes pueden vincularlo bajo un argumento de derechos humanos. En un litigio laboral, o hasta hoy, las juntas locales, la discriminación también, la libertad de creencias. En una ocasión, una trabajadora doméstica narró en un foro que le pidió a su patrón que no la pusiera a lavar tal día santo, que porque de acuerdo a sus creencias, si lavaba, se convertía en un pescado. Ojo, es una creencia. Las creencias
Dice la Constitución, artículo 24, y dice el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se protegen creencias religiosas y no religiosas, creencias teístas y no teístas. Toda persona tiene derecho a creer y a no creer. Por lo tanto, vean, la libertad de conciencia en un juicio, en un litigio laboral, iba a tener cabida si ese caso se hubiera concretizado. La trabajadora contó que afortunadamente sus patrones no la obligaron a lavar y le dispensaron ese día. Pero cualquier cosa de derechos tiene un sitio en una demanda, ¿de acuerdo? Incluso en una demanda de alimentos ante un juez familiar, ¿puede alegarse el derecho al mínimo vital? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Pero el sujeto obligado no será el Estado, el sujeto obligado es un particular, el papá biológico. Y por último, ustedes me dicen el tiempo para no excederme. El 13 de septiembre del 2018 presentamos una demanda, también DESCA, a favor de un menor de edad con 2 mamás. El tema de la diversidad. Incluso el periódico de España, El País, publicó la nota de este amparo. Las mamás, una de ellas doctora en economía, con una estancia en la Universidad de Texas, con su pareja, otra mujer, se casaron en la Ciudad de México, viven en Morelia y querían registrar a su hijo a través de la maternidad dual. 2 mamás. Y el artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán dice que solamente pueden registrar matrimonios heterosexuales. Hacen un escrito dirigido al registro civil y piden registrar al menor con los apellidos de las mamás, pero con la figura de maternidad dual. Transcurrieron meses, el registro civil les contestó que no. Las mamás estaban buscando una ruta jurídica, llegaron a la clínica de litigio estratégico, presentamos la demanda, pero había un tema, no tenía acta de nacimiento, no tenía el menor cartilla de vacunación. La mamá le estuvo aplicando, las mamás estuvieron pagando las vacunas particulares, pero decían, oiga, pagar el esquema nacional de vacunación es costoso, pero tenemos todas las constancias para… Bien, este amparo que parecería un tema de discriminación, que lo es, no solamente es discriminación por orientación sexual, los derechos del menor, el derecho a la identidad, el acceso a la salud. Un acto reclamado de naturaleza civil y otro acto reclamado de naturaleza administrativa. El juez recibió por comparecencia a las mamás. En esa misma tarde-noche, el juez 13 de septiembre del 2018, el juez de distrito concedió una suspensión de plano y el viernes 14 de septiembre, al otro día, antes de 12 horas, ya se habían satisfecho todos los derechos humanos que habían sido reclamados en la demanda de amparo. Se había dictado una orden judicial federal para suspender los efectos de la presunta inconstitucionalidad de una porción de una norma como categoría sospechosa. Vean, el juez de distrito atajó en una medida cautelar contra amparo, contra leyes, una norma que estaba causando una violación. El juez, generalmente cuando se realiza un control jurídico de un acto de la administración pública, la regla es, el acto se presume válido, el acto se presume constitucional, pero hay ocasiones, en la excepción, que dentro del análisis de los derechos humanos se estudia que el punto de partida es presunción de inconstitucionalidad, como en este caso, y el juez en la medida cautelar así lo determinó, se presume inconstitucional, paraliza los efectos, dice, y queda hasta la audiencia constitucional la posibilidad de realizar la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero se ordenó el registrar al menor, se registró, se facilitó la Secretaría de Salud la cartilla de vacunación de inmediato, es decir, en menos de 15 horas, a partir de que se presentó la demanda y que se admitió, el menor y las mamás habían logrado satisfacer todos los derechos humanos.
2 horas que tardó en dictar la medida cautelar, hasta que llegó la sentencia de fondo que confirmó la protección cautelar, lo provisorio se convirtió en definitivo. Por lo tanto, es necesario reflexionar los desafíos, el tema del presupuesto, los problemas sociales, la pobreza. Una familia en una situación de pobreza extrema podría acceder al amparo o un reclamo ante la Procuraduría de Derechos Humanos alegando violación al derecho a la alimentación cuando la obligación es del Estado. Sí, fíjense. Si una persona en Finlandia, fíjense, el Tribunal Supremo condenó al Estado porque un trabajador no tuvo la oportunidad de desarrollarse laboralmente. El trabajo existe por una parte la libertad de dedicarse a lo que queramos y por otra parte el Estado, cuando me refiero al Estado me refiero a todo el grupo de autoridades del Estado mexicano, tiene obligaciones constitucionales y convencionales y legales de buscar trabajo para una persona. Si no lo hace y sufrió daño en la persona justificablemente, que pueda acreditar que fue una impericia del Estado, puede reclamar daños porque no tuvo trabajo en el tiempo que sea necesario. Vean, ustedes pueden hacer una creatividad de lo que menos se imaginen con el tema de los derechos. Pueden reclamar lo que sea. Nunca hay que perder esa magia de los niños. En mi coche traigo una caja de leche de soya, eso es irrelevante, pero mi hijo mayor hizo algunos ajustes, dice que era un carrito de paletas, una caja, y esa transformación, con esa imaginación, nosotros como sociedad y sobre todo los abogados, tenemos, como lo dijo el procurador Montero de Alba, ser un factor de cambio, un factor de transformación. Aunque la norma no sea clara, que diga que existe el derecho, hay que reclamarlo. Tenemos que cambiar a golpe de martillo de la justicia, que puede ser la Procuraduría o el Poder Judicial de la Federación, contra los apremios de los poderes públicos. El mejor resguardo son las garantías de los derechos, es decir, los medios con los cuales nosotros podemos defendernos. De los daños que se ocasionen a los derechos humanos, tenemos un sistema de atención a víctimas y tenemos también la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado. Fíjense la vinculación de los derechos sociales. Un día en Morelia, tiempo de lluvias, recuerdo tanto, esa vez me tocó estar muy cerca de una inundación, un dar que daba bajo el agua, solo el toldo se veía. Fue la primera vez y única, afortunadamente, que estuve tan cerca de un peligro por un torrencial. Y leí una nota del presidente municipal de aquella época que decía: la administración pública municipal está lista para afrontar la temporada de lluvias. Ese mismo día, más tarde, después de la lluvia, otra nota. Obrero que se dirigía a su trabajo, cae una alcantarilla abierta y fallece, se golpea en la nuca. Viene el recuento. ¿Qué dejó en familia? Una esposa y 2 hijos menores, de 2 años y de meses. ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Nuestro sistema de justicia, de protección de derechos humanos tiene respuesta? Sí. Y ese reclamo se tiene que hacer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por un daño a un proyecto de vida. Se violó el derecho a la vida, se violó el derecho a la integridad física, se violó el derecho a una familia, se violó el derecho a disfrutar de una paternidad. Esos daños a los derechos humanos por una actividad irregular de la administración pública puede reclamarse. Vean, los ángulos de protección de los derechos humanos pueden excavarse y lograr una figura importante: la reparación integral de los derechos. Apologías, restitución, indemnización, medidas de no repetición, hoy forman parte de esta cultura del Estado de Derecho para exigir que las personas puedan acudir a las vías del derecho. Este alumno que se tituló antier, es de una comunidad indígena, él se inconformaba con los defensores de su pueblo porque dice que reclamar derechos, ir a tomar una carretera como camino único, él no estaba de acuerdo, que él consideraba importante que se utilizaran
estos caminos de lo que vamos a llamar doctrinalmente las garantías de los derechos, el juicio amparo, la protección ante las Procuradurías de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Administrativa, son algunas de las garantías de los derechos más importantes, es decir, los medios de protección que garanticen los derechos de las personas. Y recuerden, la esencia de la justicia de los derechos humanos, reparación integral, restitución, indemnización, medida de no repetición, apologías públicas. De mi parte es todo. Si hay alguna sección de preguntas y respuestas, con mucho gusto quedo abierto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasemos entonces al espacio de preguntas por parte del público. Es hora de los lentes, ¿eh? Bien. La primera pregunta, ¿cuáles son los derechos humanos del servidor público? Todos. Un servidor público, por ejemplo, es defendido como abogado particular, servidores públicos en procedimientos de responsabilidad administrativa. En un caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues el servidor público tiene el derecho a la presunción de inocencia. Todo lo que es, recuerden, derecho administrativo sancionador, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ustedes tienen como punto de partida una garantía importante, la presunción de inocencia. Quien debe acreditar que ustedes cometieron una falta es el órgano de fiscalización, no ustedes. No puede haber ninguna resolución sancionatoria a un servidor público porque no probó su inocencia. Ustedes no tienen que probar su inocencia. Si el servidor público tiene todos los derechos, y estos derechos sociales precisamente están pensados en cierto tipo de grupos, como los trabajadores, y un servidor público pertenece a los trabajadores. Aunque el modelo de justicia en materia de seguridad pública para los policías o cuerpos de seguridad los mandan al Tribunal de Justicia Administrativa, los cuerpos de seguridad que estén presentes tienen todos los argumentos para invocar también derechos humanos a su favor. Y los tribunales tienen obligación, hasta este momento, considero injusto que de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Amparo, en el tema de suplencia de la queja, les doy una buena noticia. La semana pasada se envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para el amparo indirecto, para que exista la suplencia de la queja total. Ya no importa la materia, se acaba el amparo de estricto derecho cuando se trata de la vía indirecta. En el caso de los trabajadores, por ejemplo, servidores públicos, los policías, no se considera materia laboral, sino se considera materia administrativa. Eso es una cuestión aberrante a la luz de la interpretación de las normas de derechos humanos. Son trabajadores y por lo tanto el Tribunal de Justicia Administrativa debe realizar suplencia en las demandas porque en verdad son esencialmente de carácter laboral. Que el régimen jurídico tenga que ver con la materia administrativa es para mí un desfase injustificado. Además, la Constitución dice en el artículo 1, párrafo 2, las normas de derechos humanos tienen que interpretarse siempre en favor de la persona. Creo que es de explorado derecho que en materia laboral los trabajadores siempre gozan de esa suplencia a sus derechos humanos de manera total. Los servidores públicos no hay necesidad de hacer un catálogo de derechos humanos de los servidores públicos y del ciudadano no servidor público. Igual pueden alegar privacidad, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de reunión, de asociación, incluso los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, los sindicatos, si hay violaciones internas, por ejemplo, sancionan a un agremiado, puede en el tribunal alegar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje violación a sus derechos como miembro de un sindicato, pero violación a la libertad de expresión, a la libertad de presunción al derecho a la presunción de inocencia, es decir,
Es una gama amplia que los servidores públicos pueden agotar. Por lo tanto, en cuanto a la respuesta, en síntesis, tienen todos los derechos humanos. ¿Las personas morales tienen derechos humanos? Sí. La Constitución mexicana, desde el siglo XIX, con el juicio de amparo, nunca tuvo duda de si una persona moral era titular de derechos humanos. Donde existe una restricción es en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo primero establece que es una persona sola, se refiere a personas físicas, pero en el derecho interno, las personas morales pueden reclamar sus derechos. En el derecho procesal internacional también, pero se ponen más vallas, más obstáculos para que puedan justificar que se trata de una violación indirecta a los derechos a los derechos de las personas físicas. La pregunta agrega un comentario. Repito, ¿las personas morales tienen derechos humanos? Agregan, esto en efectos de los juicios fiscales y o administrativos, totalmente. En el ámbito interno, el acceso a recursos judiciales, medios de defensa, es total. Personas físicas y personas morales. Incluso, en ciertos casos, bueno, al grado que una persona moral puede reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. La letra no es muy legible para mí. ¿No fomenta esto las demandas a los trabajadores de instituciones por deficiencias gubernamentales? El tema de los derechos sociales no solamente es, lo dije en un inicio, para los ciudadanos. También un servidor público, por ejemplo, si gustan, ¿quién de los servidores públicos ha tenido que utilizar su seguridad social? Es decir, que han ido todos. Vean, ahí está un punto. Si un servidor público, su familiar, lo que más nos duele son los hijos, ¿no? Si tienen hijos, su papá, su mamá, su esposa, si no recibe el tratamiento médico, los servidores públicos pueden ir al juicio de amparo. Vean cómo el servidor público va a utilizar ese instrumento a su favor. O puede ir a la Procuraduría de Derechos Humanos también a reclamar los derechos sociales. Vean, por eso también partimos de un principio, la conexidad de los derechos. Y también la idea de persona. La persona totalmente, servidor público o no servidor público, todos tienen estos derechos. ¿Se pueden imponer más derechos humanos repentinamente? ¿Se pueden imponer más derechos humanos? Sí. Lo mencionamos también, los derechos inherentes, aquellos que no están en los catálogos constitucionales, convencionales, legales, se pueden reclamar. Hay una cláusula que podríamos considerar derechos innominados. Artículo 29, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Repito, artículo 29, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, son lo que los expertos han denominado los derechos humanos emergentes. La Constitución mexicana, en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, es uno de los artículos donde podemos considerar que hay la mayor cantidad de reconocimiento de derechos sociales. Está, primero, la igualdad ante la ley del varón y de la mujer. Los derechos reproductivos, tener los hijos que quieran de manera responsable. El derecho a la vivienda, protección a la salud, cultura, deporte, agua, medio ambiente, interés general del menor. Y en otro está la educación, libertad de trabajo, derecho al trabajo. Es decir, tenemos las normas suficientes. No van a encontrar derecho al mínimo vital de manera expresa. Sin embargo, es factible reclamarlo porque la jurisprudencia internacional establece que implícitamente en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo podemos ubicar. Porque muchas veces los tribunales, a ver, dame el fundamento del derecho que me reclamas. Bueno,
Cuando les pidan eso, citen el artículo 29, inciso C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ahí dice derechos inherentes. Otra pregunta, ¿en qué casos serían? Bien, es una pregunta sobre la regresividad de los derechos humanos. ¿En qué caso? Si un derecho humano, social o individual, porque aplica la Constitución mexicana con la reforma del 10 de junio del 2011, incluyó en el artículo primero, párrafo tercero, algunos principios de los derechos humanos, algunos, que no quiere decir que ahí se agotan. Por ejemplo, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. La observación general 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la jurisprudencia más importante que nos explica cómo, cuándo, quién y bajo qué condiciones pueden realizarse medidas regresivas. Es muy difícil que una autoridad en una ley, en una norma administrativa, en una práctica administrativa, puedan realizar regresividad. Sin embargo, no está cerrada la posibilidad de las medidas regresivas. En materia de salud no, porque es irrestricto. Por ejemplo, en Michoacán se hizo una reforma a la Constitución y se agregó que la educación es gratuita desde preescolar hasta la universidad. Cientos de amparos en revisión terminaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de preparatorias, prepas y facultades, alegando que la Universidad Michoacana violaba la Constitución del Estado. ¿Se acuerdan que al principio hablé del parámetro de regularidad de los derechos humanos? Hablamos de los ordenamientos que integran la Constitución, los tratados y las leyes. La Constitución de Michoacán es una ley en este parámetro, pero esa norma, cuando se interpusieron los amparos, que llegaron hasta la primera sala de la Suprema Corte, determinaron que era un derecho humano protegible directamente por el tema de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. La Corte estableció ahí un estudio muy interesante sobre los recursos, sobre el presupuesto público. Y esto llegó a establecer cargas jurídicas para una autoridad. La autoridad, cuando se ubique en una violación por regresividad de derechos, tiene una carga probatoria y jurídica, una carga argumentativa y una carga probatoria. No basta que la autoridad, por ejemplo los congresos de los estados o el Congreso de la Unión determine, vamos a disminuir estas prestaciones porque hay una disminución en el presupuesto insuficiente. Se puede declarar la inconstitucionalidad por la regresión. Y por otra parte, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Justificar. Si no justifica la causa de la regresión, se considera una violación al derecho humano por regresividad injustificada. En eso no tendrían que preocuparse si están en esa situación de regresividad, porque la carga jurídica y probatoria le va a corresponder a la parte demandada, y si es en juicio de amparo o en contencioso administrativo, a la autoridad. La última pregunta. Sigo como servidor público, sé que el paciente requiere y no me proveen algún medicamento o material, ¿lo puedo demandar y por qué medios? Claro que sí. Va a ser bien sencillo. Por lo que advierto, es un servidor público médico. Y a esto nos enfrentamos en los litigios constantemente. El médico, si no quisiera tener un problema, aunque su actitud es totalmente ética y constitucional, porque tiene obligación, podría orientar o lo puede hacer él mismo, en su teléfono, fíjense, meterse al portal del Consejo de la Judicatura y consulten el artículo 109 de la Ley de Amparo. Es un formato de demanda que se hace en una página. No hay concepto de violación, no hay antecedentes del acto reclamado, no tienen que hacer la protesta, únicamente el nombre del quejoso, el acto, el lugar que se encuentra el quejoso, la autoridad responsable, si saben quién es. Y es todo. Se va la demanda.
de su teléfono. En una página, incluso en menos de media cuartilla, pueden ustedes elaborar una demanda de amparo solo cuando el acto de la autoridad o la omisión o la norma ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. El médico que esté, piensen en servidores públicos médicos que estén en lugares que no sea León ni sea Guanajuato capital y no existan tribunales del Poder Judicial de la Federación. Desde el teléfono podrían elaborar una demanda muy simple y ahí llega a un portal, se va al juzgado de turno y de inmediato van a ordenar que traigan cualquier medicamento o inclusive, si es necesario y el tratamiento médico no lo hay en México, una medida cautelar puede facilitar que esa persona vaya hasta el extranjero donde pueda tener atención médica, y eso porque forma parte de su derecho humano de todas las personas, el más alto nivel de salud. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Qué tipo de interés requiere una persona para presentar queja en relación al derecho al medio ambiente? Es una también de los temas fascinantes. En el 2011, el 6 de junio del 2011, se reformó el artículo 103 y 107 de la Constitución en materia de amparo, y el artículo 107, fracción primera, incluyó una nueva forma de acceso a la justicia en materia de amparo. Se supera que la afectación de la violación derivada de un acto de autoridad y ahora de particulares, a partir del 2013, sea un agravio directo y personal, y se agrega en la reforma el llamado interés legítimo como una forma de agravio indirecto. Mi hijo, el mayor, quiere que presente una demanda por el tema de la vaquita marina, que están en peligro de extinción. Es ambientalista. Y el niño podría ser un quejoso, porque aquí puede dar la respuesta con un caso gráfico. Un niño de 6 años puede ser quejoso en un juicio de amparo directamente alegando que se viola el derecho al medio ambiente. Sí. Pero vean, la vaquita marina está cerca de la península. Está en la península. ¿Y eso le afectaría a él si vive en Morelia? ¿Sí? Porque forma parte del medio ambiente, flora y fauna. Flora y fauna. Ahora, si se quemara un basurero de León a las afueras, yo no tengo el gusto de vivir en León, ¿yo podría demandar la contaminación que produce el basurero municipal? Sí, ese es interés legítimo. Es decir, cualquiera de ustedes, porque estamos dentro de un derecho que como grupo nos afecta. Ahora, hay situaciones, sobre todo el tema ambiental, es vinculado incluso al derecho a la vida, al derecho a la integridad física. Incluso un tema ambiental puede ser una contaminación acústica. Si alguien viviera cerca de un aeropuerto, el caso Ostras contra España, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tuvo que ver con contaminación acústica, ruidos. Una persona, servidor público o no servidor público, puede acudir ante el tribunal, al juez de amparo, y reclamar ante la Procuraduría de Derechos Humanos omisiones de la autoridad administrativa. Y ahí estaríamos en un tema de interés legítimo. El acceso a la Procuraduría no tiene estas formalidades que a veces son excesivas en el juicio de amparo, pero la respuesta es un interés legítimo. Recuerden, el medio ambiente es flora y fauna, puede vincular otros derechos, vivienda digna y decorosa. Si una casa no tiene abastecimiento de agua y le ponen un día al mes agua, es un problema de medio ambiente también. Derecho a la vivienda digna, derecho a la protección a la salud, derecho a la familia, el desarrollo de la infancia. Vean, ese entorno de esta serie de derechos emergentes, derechos sociales con derechos individuales, son plenamente reclamables. Por último, el polígrafo es legal y por presunción es legal el despido. El polígrafo para mí es ilegal. No tiene estándar científico. Para que el polígrafo pueda tener un impacto de esta manera, tendríamos que revisar el caso. ¿Tiene
estándar científico, el polígrafo o no, tendríamos que ver el aparato. Y, por supuesto, la medida que no sea la más gravosa en temas de proporcionalidad. Tiene que ver con el derecho administrativo sancionador. Bueno, con esto concluyo las preguntas. Buenas tardes. Voy a leer solamente, ¿sí? Me permito leer el reconocimiento otorgado. La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Gumencino García Morelos por su valiosa participación en el Día Estatal de los Derechos Humanos, 2 y 3 de mayo, León, Guanajuato, y firmado por el procurador, el licenciado José Raúl Montero de Alba.